Perfecto. Sí, primero, Marcelo, Carolina y Lorena, agradecerles mucho. Eh, Increíble todo lo que hacen, ¿no? Y nos muestran el trabajo en equipo es muy importante y ese es un chip que tenemos que cambiar en nuestro medio acá en el Perú. Si no trabajamos de manera concatenada todos los grupos, no vamos a llegar lejos. Y dejar este pesimismo, dejar los miedos, porque realmente esto es un tiempo que nos ha causado eso, miedo a hacer las cosas. Y cuando uno tiene miedo, uno se queda paralizado sin hacer nada. Sé que las condiciones que tenemos en nuestro país son muy disímiles, diferentes en la capital y diferentes en provincia, pero lo de ustedes es increíble lo que pueden hacer y lo que nos enseñan para poder reproducir algo parecido, así que empezaremos a trabajar en eso. Hay muchas inquietudes en cuanto a las previsiones que se tiene, por ejemplo, en sala de operaciones, Carolina. Hemos visto este tema y el manejo de los filtros. No sé si alguna recomendación más en el uso de estos filtros, que en Sí, en realidad realidad es muy facilitado. sí, estuve viendo las preguntas y contestando. En realidad, lo que pregunta es si no lo tienen. A ver, todas estas medidas todavía no están estudiadas, todas estas medidas están como que tomadas un poco de cada sector y de acuerdo a lo que se está haciendo un poco en las sociedades serias, pero no hay nada estudiado científicamente. Por lo tanto, si nosotros podemos prevenir la aerolización bajo digamos, el CO2 bajo agua, si no tenemos los filtros o podemos extraer el CO2 con un sistema de aspiración cerrado, es suficiente. O sea, si no cuentan con estos filtros, que son los filtros de las mesas de anestesiología, si evacúan el CO2, lo extraen bajo agua para prevenir la aerolización, es correcto. Sí, hay un tema acá con la vaporización y los equipos de electrocauterización. Al utilizar los electrocauterios monopolares, los bipolares y todos los artículos parecidos, ¿alguna previsión con eso? ¿Algún consejo que nos quieras dar? Nosotros lo que estamos haciendo es usando mangueras, les mostré a ustedes en los electrocauterios, usando mangueras de aspiración contiguas al electrobisturí y tratando de evitar lo más posible su uso. Es lo único que podemos dar. En realidad, también tenemos los sistemas, no sé qué sistemas ustedes tienen de ventilación en los quirófanos, pero también los sistemas de ventilación de quirófanos negativos son los propicios más que nada para los pacientes positivos. Entonces, todo depende de la infraestructura que tenga cada quirófano, pero vamos a poder minimizarlo. Creo que evitarlo es muy difícil, pero sí tratar de minimizarlo. Sí, hemos visto que las salas de operaciones no son salas de operaciones que tienen presión negativa, entiendo yo. No todas tenían ese mismo componente. Son salas de operaciones que las tenemos en muchas realidades. En Por realidad no es un supuesto, límite tener una sala de presión negativa, ¿no? de ninguna No es manera. algo que... No, no es un límite. Lo que hay que hacer, como les repito, y lo dijimos todos, lo dijo Lorena también, y Mabel al principio, la bibliografía todavía es muy nueva, faltan estudios randomizados, faltan estudios más prolongados, y todo esto es nuevo para la comunidad médica. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar es de minimizarlo, pero nada de todo esto que hablamos tiene todavía un aval científico. Sí, hay una última inquietud respecto al manejo de las secreciones. Hay muchos artículos y hablan de la bibliografía acerca del contenido del virus en líquido peritoneal. Mi pregunta es, en pacientes que tienen una apendicitis aguda complicada, que es lo que más frecuente podríamos ver, ¿están aconsejando hacer la laparoscopía también? Nosotros solo tuvimos pacientes sospechosos y sí, nosotros los operamos por vía laparoscópica, pero lo que tenemos un concepto que nos tiene que quedar, que tenemos que hacer el abordaje que más rápido hagamos con el menor, digamos que el paciente esté el menor tiempo posible dentro de quirófano para evitar lo que son infecciones cruzadas.
Nosotros no tuvimos nunca pacientes confirmados, solo sospechosos. Sí los estamos haciendo. Sé que a nivel internacional algunos sanatorios tomaron la decisión de hacer tratamiento clínico en pacientes con abdomen agudo. Nosotros no lo tomamos a ese consejo en realidad y sí los estamos operando a todos. Pero bueno, si una persona hace mucho más rápido la cirugía convencional, se siente más seguro, digamos, nadie le va a poder decir nada, digamos, a ese cirujano que lo realice de esa forma. Creo que ese es el punto, ¿no? Si uno es más efectivo haciendo la cirugía convencional en tiempo, en exposición, yo creo que esa es la mejor opción que puedan tener en algún tipo de realidad. Pero si el equipo está Exactamente. preparado y el paciente es el paciente que de alguna forma puede controlarse y el equipo, como los protocolos que ustedes manejan, tienen condiciones, la laparoscopía no debería ser proscrita, entiendo yo. No, volvemos a lo mismo. Científicamente, incluso hay contradicciones entre las principales sociedades internacionales de cirugía, de adultos y pediátricos. Entonces, creo que no, y la verdad que uno tiene que hacer la técnica que más rápido haga para que el paciente esté menos tiempos en quirófano y también menos tiempos en el establecimiento. Y bueno, sabemos que la cirugía laparoscópica tiene menor estancia hospitalaria, entonces eso también es un beneficio. Pero vuelvo a repetir, cada uno tiene que hacer la técnica que esté más cómodo, confortable. Sí, bien, Carolina, lo último, algo importante que comentaste es en cuanto a la formación de los residentes en este tiempo y en lo que viene en adelante, porque si bien queremos ahora optimizar los tiempos, queremos tener márgenes de seguridad en el manejo del paciente, la oportunidad que tiene el becado, el residente, el médico que está en entrenamiento, en realidad ahorita puede ser más limitado. ¿Qué es lo que se puede venir en adelante? ¿Qué es lo que tú puedes adelantar, Sí, Carolina? lo que nosotros estamos en un proyecto, estamos pensando en algún proyecto de algún tipo de simulación online, digamos, es lo que nosotros estamos abarcando. Y bueno, y si también otra alternativa que hablábamos contigo hace 2 días es si nosotros podemos testear a los pacientes. No, las urgencias son más complejas, pero sí los pacientes programados, testearlos previamente y poder tener también testeo del personal de salud. Creo que esto se va a ir normalizando a la larga cuando podamos tener control y evitar a lo máximo las infecciones cruzadas. Esto puede ser en un futuro. Por el momento, creo que la simulación va a ser una herramienta en un futuro cercano. Muchas gracias, Carolina. Tengo algunas inquietudes para Lorena. Lorena, ¿estás por ahí? Aquí ¿Me estoy, escuchas? sí. ¿Me escuchan ustedes bien? Sí, sí, muy bien. Estaba Lorena, tratando justo de responder una pregunta que estaba viendo en el chat de preguntas y respuestas. Tal vez la puedo responder hablada, si quieres, antes de que tú me hagas las preguntas, que sí, es una sí. acerca de la utilización de cajas de aerosoles. Ha habido algunas publicaciones, sobre todo de algún renombrado anestesiólogo australiano o neozelandés, acerca de que las cajas de aerosoles no son necesarias y no son útiles. La verdad es que son opiniones acerca del manejo y son opiniones acerca de cómo uno se sienta cómodo. Lo que uno haga, igual que como dijo Carolina para la cirugía laparoscópica o la cirugía abierta, el procedimiento de intubación y extubación debe ser hecho por la persona más experimentada, que tarde menos tiempo en hacerlo y que sea lo más altamente efectivo posible. Si la caja de aerosoles va a poner un impedimento en el manejo de la vía aérea o va a dificultar el manejo de la vía aérea, es obvio que no nos va a estar sirviendo. Por el contrario, si el personal que maneja la caja de aerosoles o el paciente es experimentado y está acostumbrado a usarla, es una barrera más que evita la diseminación de aerosoles y que, si bien no evita el uso de un equipo de protección personal, evita que se diseminen ampliamente por el quirófano toda la marea esa de aerosoles que se genera cuando el paciente se intuba o se extuba. Con lo cual yo considero que si uno está acostumbrado a usarlo y no se cae, no impide que uno utilice adecuadamente las maniobras de intubación, las puede hacer adecuadamente y demás, no está de más una barrera más de protección entre el paciente y el resto del personal. Bien, bien, Lorena. Comentaste en tu presentación el tema de los bloqueos regionales, que es muy importante
No sé si puedes ampliarnos algo más respecto a este tema. Sí, con el advenimiento de la pandemia, el peligro del manejo de la vía aérea se ha transformado en una de las estrellas en toda esta discusión acerca de cuando los pacientes entran a quirófano. Si uno hace una técnica de anestesia regional exclusiva, es claro que la vía aérea del paciente, en la mayoría de los casos, no va a tener que manipularse. Obviamente, cuando hablamos de niños, es probable que si hacemos un procedimiento de anestesia regional, debamos hacer alguna otra cosa para mantener al niño sedado, tranquilo o aplacado, depende de las condiciones sociales y culturales de cada niño y en cada lugar. Pero tranquilamente se puede hacer un procedimiento de anestesia loco regional con el paciente despierto o sedado y con su barbijo quirúrgico colocado. Esto sería lo que estaría recomendado de primera intención en la mayoría de los protocolos de manejo, tanto de adultos como de pediátricos. Ahora, si no fuese posible realizar un procedimiento de anestesia regional exclusivo o solo para mantener al niño bajo un procedimiento quirúrgico, yo siempre recomiendo en la práctica habitual, y Carolina lo sabe porque trabaja bastante conmigo, que asocio la anestesia regional a la anestesia regional. Y esto va a tener un doble propósito: mantener un plano anestésico adecuado durante la cirugía para el estímulo quirúrgico y a la vez un paciente con mejor control del dolor al momento de tener que salir del quirófano, con lo cual es un paciente que va a salir mucho más confortable y mucho más tranquilo si sale sin dolor, con un bloqueo regional bien instaurado, que si sale con mal control del dolor, saldrá un paciente excitado o un paciente descontrolado que difícilmente podamos manejar. Así que desde todo punto de vista, sea para anestesia como única elección, la anestesia regional, o para anestesia combinada, yo soy partidaria de los bloqueos regionales. Buenísimo. Lorena, hay una disyuntiva. Uno puede seguir el protocolo de un paciente que de alguna forma tiene una cirugía programada. Entiendo yo, en su protocolo hay una admisión de 48 horas anticipadas para saber el test, cómo le salió y si es positivo o negativo el paciente. En los pacientes de emergencia, ¿qué es lo que están haciendo? Porque un paciente de emergencia ya no puede esperar muchas horas. Por Y supuesto. luego de operarse de una emergencia, ¿qué tiempo tienen de limpieza de sala de operaciones qué tiempo tienen para la siguiente cirugía? ¿Cómo están manejando ese protocolo? Ok. Lo de la limpieza de la sala de cirugía seguramente se lo dejo a Carolina porque ella es la que ha regulado todas estas instancias como jefa del quirófano, pero lo de la cirugía de emergencia, lo que yo te puedo decir es lo siguiente. Te puedo decir lo que estamos haciendo en otro centro donde trabajo para cirugía de emergencia con el paciente con sospecha. Si en el interrogatorio del paciente, suponte un paciente que tiene que operar de una apendicitis aguda, o se tiene que operar de una invaginación intestinal en un área de circulación comunitaria del virus como esta, en donde la cirugía no puede diferirse. Por ejemplo, hablemos de una invaginación, que sabemos que es una cirugía que no puede diferirse. Y el paciente o sus familiares presentan antecedentes epidemiológicos, por ejemplo, alguno de los familiares del paciente o el mismo niño ha estado con fiebre y algún evento respiratorio que no puede explicarse por otra causa que no sea la circulación comunitaria del virus, y yo sospecho que el paciente tiene sospecha alta de la infección, pero no puedo esperar ir soparlo, lo que se hace en otro centro donde trabajo, posterior a la inducción de la anestesia, el paciente se hisopa. Y obviamente siempre es tratado como cualquier otro paciente, como un paciente sospechoso de presentar la enfermedad. Nosotros actualmente para todos los pacientes programados y urgentes estamos trabajando con las medidas de protección que involucran la protección del anestesiólogo y el resto del equipo como protección de contacto. Y el anestesiólogo se pone una pieza de filtración un poco más importante porque es el que va a estar en contacto con la vía aérea del paciente, ¿verdad? Tratamos de que haya la menor cantidad de personas posibles dentro del quirófano mientras se producen tanto la intubación como la extubación, y que esas personas ingresen al quirófano entre 15 minutos y media hora después de haber concretado la intubación del paciente, sobre todo si el paciente es sospechoso. Si el paciente es sospechoso, tiene sospecha alta, yo daría media hora para que el personal ingrese. Ahora, la otra cosa también es que si el paciente tiene sospecha alta de infección por COVID o está
infectado o concretada la sospecha diagnóstica por un testeo previo, por lo que fuere, todo el personal debe usar equipo de protección personal. Todo integrante del equipo quirúrgico debe utilizar equipo completo de protección personal. No sé si respondí tu pregunta. No, sí, buenísimo. Carolina, tenías Sí. no sé, esta Y parte con respecto a la fundación hospitalaria, digamos, podemos dividir, como dijo Lorena, tenés las emergencias, que lo que dijo Lorena, pacientes que no podés esperar, no pueden esperar y deben operarse. Si el paciente dentro del interrogatorio es sospechoso, en fundación también se los testea después, no los testeamos en quirófano, se los testean los clínicos, no nosotros. Y en cuanto a lo que van con respecto a las urgencias, tenemos aquellas que pueden esperar un piotórax, por ejemplo, con un paciente estable, sí se lo puede testear en el día y esperar porque el testeo si se hace a la mañana está a la tarde, la PCR, y tenemos otra entrada a la tarde que está el otro día a la mañana, entonces sí podría esperar. Y con respecto a la limpieza del quirófano, si es un paciente sospechoso, luego que se retira el personal dentro de la planta del quirófano señalado COVID, 1 hora tiene que esperar sin entrar el personal de limpieza para limpiar. 1 hora no se puede ingresar, queda clausurado ese quirófano por 1 hora. Bien, bien. Sí, doctor Marcelo, en realidad toda la bibliografía que tenemos y la mayoría de cosas que recibimos son series, de alguna forma cortas algunas, en población de adultos. Hay algo que usted de repente esté comenzando, porque yo sé que usted es muy inquieto en cuanto a la investigación en niños. ¿Qué es lo que podemos saber de niños? O sea, al cirujano pediatra, ¿qué le podemos decir en cuanto a la atención del niño quirúrgico? ¿No? Porque, en general, como... sí, es todo lo que estuvieron hablando Lore y Caro. No tenemos que olvidar, por eso yo quería enfocar mi charla en consultorio, que los pacientes necesitan ser vistos en consultorio y creo que hay que poner mucho, o sea, nos tenemos que poner del lado del paciente, que está en su casa y tiene consultas y capaz que la herida la tiene roja y bueno, creo que a diferencia de un adulto, eh, los niños que están ahora en la casa y necesitan consultar, es muy importante organizarse fuera del quirófano también. Por eso quería sacar toda la vista de lo que estuvimos viendo, que estamos tan preocupados por el quirófano. Hay otro mundo fuera del quirófano. Y bueno, creo que el secreto es eso, trabajar en equipo con muchas secretarias y personal administrativo que esté ayudando a la gente a evacuar sus preguntas, ¿no? A evacuar las consultas. En cuanto a todo lo que es reglamentación de internación, etcétera, etcétera, creo que quedó bien claro con lo que habló Caro. Y en cuanto a lo que es manejo de consultorio y ambulatorio, nosotros ya estamos empezando a atender pacientes con todas las precauciones que les expliqué, pero hoy preferimos las consultas virtuales y lo que está ocurriendo es que la gente también prefiere las consultas virtuales. Ahí alguien me había hecho una pregunta, creo que fue Carlos Segura, me dice, ¿también colocan virtualmente los excavatum de vacuum? Sí, hoy yo no, podría dar una charla entera de 1 hora de cómo estamos haciendo todo, desde indicar sistemas FMF, vacuum bell, controlar el vacuum bell y controlar la presión de los pacientes. Lo que estamos haciendo es enviándole el medidor de presión a la casa. Lo mismo podemos hacer con las heridas posoperatorias, lo mismo podemos hacer con una consulta de una duda de una hernia umbilical. Lo que sí tenemos que hacer es organizarnos, porque como al ser un equipo, algunos pueden estar sentados haciendo las consultas virtuales, otros haciendo la urgencia y otros atendiendo consultorio y otros en el quirófano. Y eso es lo que tenemos que hacer, organizarnos desde nuestro lado para darle servicio a los pacientes y a las instituciones de salud en las cuales también trabajamos, ¿no? Gracias, muchas gracias. Recibí una pregunta acerca de los exámenes de diagnóstico de imágenes. ¿Están tomando alguna postura en cuanto a la tomografía extensiva del abdomen hacia el tórax para descartar algún tipo de problemas que no se pesquisaran con los exámenes que conocemos en cuanto al diagnóstico de COVID, del niño COVID? ¿Hay alguna recomendación de eso? Eso también lo hablamos previamente.
hasta cierta edad los pacientes se anestesian para hacer tomografías. Luego no, nosotros no estamos haciendo tomografías, digamos, como en forma, digamos, como preventiva o para saber si tiene algún otro foco, de ninguna manera, y mucho menos preoperatorias, de ninguna manera. Hasta los incluso 6, 7 años puedes requerir anestesia en un paciente pediátrico, estás exponiendo nuevamente al paciente, al personal, y... De la carga de radiación, ¿verdad? por supuesto, pero no y además teniendo en cuenta que la enfermedad en pacientes, la enfermedad clínica grave en pacientes pediátricas es realmente bastante infrecuente, muy, muy infrecuente. Claro. Sí. Lorena, el paciente que es postoperado inmediatamente pasa a recuperación, previsiones en recuperación, previsiones a dónde pasan, no sé si nos puedes esclarecer un poco eso. Sí, en lo posible el paciente postoperado debe recuperarse en la sala de quirófano. No debe recuperarse en un área en donde hay otros pacientes, por lo menos ahora es así. Yo la verdad es que creo que probablemente con el paso del tiempo y cuando se active la planilla de programación completa, va a ser necesario un dinamismo un poco más importante, pero la recomendación actual es que los pacientes se recuperen en el quirófano y vayan lo antes posible al sitio de internación sin pasar por áreas de recuperación para evitar el contacto con otros pacientes y con personal de salud. A más contacto entre pacientes y personal de salud, más posibilidad de contagio, ¿verdad? Sí. Si el paciente debiese permanecer un tiempo en área de recuperación porque la cirugía así lo amerita o porque es necesario que el paciente permanezca en un área de cuidado que no sea el quirófano, en recuperación se deben tomar medidas de aislamiento de contacto, barbijo quirúrgico, gafas o antiparras o alguna máscara facial, camisolín de contacto y guantes para atender a ese paciente. Y debe haber disponible en el área de recuperación de anestesia, para el anestesiólogo o para el que esté al cuidado del paciente, algún equipo de protección personal de nivel más elevado, de nivel 3, por si hay que volver a manejar la vía aérea del paciente. Obviamente que el paciente que permanece en recuperación es el paciente que está extubado, ventilando espontáneamente, tranquilo y con su barbijo colocado. Si el paciente está con el barbijo colocado y el familiar que está acompañándolo también, la posibilidad de diseminación es muchísimo más baja. Entonces, la medida que se requiere para aislamiento es solo aislamiento de contacto, pero tiene que haber disponible un equipo por si hay que manejar la vía aérea del paciente. Buenísimo, buenísimo. Paso la voz a Mabel, si alguna inquietud más ha recibido, y luego le doy las palabras a Dani para cerrar la sesión. No sé si algo más, Mabel, por favor. Sí, hay algo que quería saber yo. En adultos se ve que los pacientes postoperados la pasan mal, ¿no? Muchos acaban en ventilador mecánico. ¿Eso justifica de alguna manera darle tratamiento médico a apendicitis que no son plastrones? Sí, Lore, porque es algo mixto en realidad, clínico. Claro, sí, es Claro. algo bastante de interés del paciente en general. La verdad es que si es desde el punto de vista anestésico o clínico del paciente en niños, sí es verdad que hay muchísimas publicaciones que hablan de que operar un paciente COVID positivo aumenta un 20 o un 30% la morbimortalidad, pero las publicaciones están hechas en adultos. En niños, la incidencia de la enfermedad grave, como ya dije varias veces, es muchísimo menor, con lo cual yo no creo, o por lo menos no estamos haciendo en nuestro medio, justificar el retraso de una cirugía que no puede demorarse, y no estamos demorando las apendicitis, claramente. Entonces, la verdad es que no lo estamos haciendo, no estamos demorando esas cirugías, pero si el paciente, supónganse, una cirugía de las que puede haber habitualmente ahora, programadas con excepciones en los quirófanos, porque son cirugías que no pueden operar. Supónganse, hemos tenido, por ejemplo, el otro día en el quirófano un paciente de 10 años con un cáncer de tiroides para hacer una tiroidectomía. Ese paciente no debiera esperar mucho tiempo, o capaz que necesita por algún motivo hacer la cirugía en forma relativamente rápido. Solo se demora si el paciente es COVID positivo y se esperan 15 días hasta que resuelva la enfermedad. Ese paciente, aunque sea relativamente urgente, pero una apendicitis no lo estamos demorando.
Tengo una pregunta para el doctor Marcelo Martínez Ferro. ¿Me escucha, doctor? Sí, escucho. Estaba pensando en la apendicitis también, pensando que realmente ahora, como está, por lo menos en la Argentina y en nuestra institución, si te quieres operar de algo, es el momento más seguro de operarte. No sé nadie sabe qué va a pasar en el futuro, entonces, si uno lo hace por el paciente, creo que postergar una apendicitis y medicarla, creo que es más peligroso incluso porque eso es una bomba de tiempo, el paciente puede llegar a tener una urgencia luego, o sea, una apendicitis se puede programar dentro de todo, tú la enfrías y la operas en algún momento conveniente, pero un paciente con un plastrón o una peritonitis ya se te sale de control, no sabemos cómo va a estar el país dentro de 15 días, ¿no es cierto? Hoy no hemos tenido de nuestra institución, ningún enfermero ni nadie que haya dado positivo, entonces es un buen momento para operar al paciente tomando los recaudos. Eso sería mi pensamiento, ¿no? Pero bueno, ahí entraríamos a discutir si a los plastrones hay que medicarlos o no, y no entremos ahí porque vamos a estar hasta mañana. Eso no es una charla COVID. Lo último. Sí, ¿Cómo ha sí. hecho para tener un equipo de trabajo así tan unido? ¿Quieres que te diga realmente cómo hago? Bueno, yo soy creyente y aplico mi fe, leo la Biblia y en la Biblia Dios te explica cómo hay que hacer para vivir. Lo que pasa es que la gente la lee o no la lee y la lee y no la aplica. Yo lo único que hago es tan fácil. Leo lo que dice la palabra de Dios y la aplico en mi vida y en mi equipo y te aseguro que funciona maravillosamente. Así que bueno, me lo preguntaste tú. Ese es mi único secreto. Aplico la palabra de Dios en mi vida cada segundo de mi vida. Así que bueno, gracias por la pregunta. Gracias. Buenísimo, Marcelo, buenísimo. Vamos a copiarte. Gracias. Bueno, para eso puedo hacer un Zoom de 24 horas continuado y no me canso. Me ponen un suero y una sonda Foley y hablo. Fantástico. Muy bien. Alguien preguntó por ahí sobre las consideraciones del consentimiento informado. Caro, seguro que Sí. vas a poder decir eso. Sí, nosotros lo que estamos haciendo en la Fundación Hospitalaria es, digamos, agregando lo del consentimiento informado ante la posibilidad de que el paciente se pueda contagiar COVID a pesar de tener una prueba negativa, es agregarlo en el consentimiento con la ayuda del médico legista. Eso. Doctor Suárez, ¿algunas últimas palabras para cerrar la sesión? No, quisiera que Dani justamente nos dé su comentario y el agradecimiento que les debemos desde, no sé, de aquí al cielo. Muchas gracias, Marcelo, Carolina y Lorena. Dani, por favor. ¿Me escuchan ahora? Sí, se escucha. Sí, bueno, yo quería hacer un comentario con respecto al hospital donde yo estoy trabajando. Bueno, tenemos una situación bastante difícil y particular porque antes de que ocurra esto de la pandemia, tuvimos problemas con la remodelación de sala. Entonces, estábamos limitados en ese sentido de operar programadas y algunas cirugías de largo tiempo, neonatos, etcétera, ¿no? Y nos toca justo esta situación de la pandemia. Entonces, estamos limitando bastante nuestras cirugías. Tuvimos un caso que yo quería comentar, los que hubieran hecho ustedes, de una hernia atascada que se logró reducir, pero el cirujano, atendiendo al protocolo de esperar 48 horas que baje el edema y programarlo, operarlo, se quedó hospitalizado, ¿no? Pero la indicación de la dirección y por medida de seguridad, este paciente hubiera tenido que ser programado. Y los anestesiólogos reacios a eso, porque nosotros compartimos la sala, y en estas circunstancias peor todavía, más limitada, porque lo compartimos con los ginecostéticos. Entonces, no se le dio pase al paciente, se le dio de alta y volvió después nuevamente con la hernia atascada. Entonces, ahí nos vimos en ese problema de tener que operarlo, porque si no va a estar regresando y para colmo el paciente tuvo, el familiar, mejor dicho, tuvo una prueba positiva.
¿qué hubieran hecho ustedes ante esta situación, ¿no? Porque se nos puede... Entonces, quisiera ver sus opiniones al respecto antes de dar por terminada esta hermosa conferencia. ¿Quiere contestar Martínez Ferro? Porque yo creo que es el final. Tiene silenciado Bueno, el micrófono. Vos, Carito, contestale vos. Ah, eh, a ver, en realidad, a ver, no sé si es un ámbito hospitalario, público, o digamos, si tienen es insumos o no. público, hospital público. Nosotros, cuando yo me formé en el hospital público también hacíamos la reducción de la hernia y el paciente se iba y se programaba, digamos, y si volvía atascado se operaba. Digamos, creo que esta situación, de acuerdo al momento que hayan estado epidemiológicamente con un familiar positivo, si la hernia se reducía, yo lo hubiera quizás esperado, si estaba reducida la hernia, lo hubiera esperado para que pasara el tiempo para operarlo con un familiar positivo y le hacía el test al paciente. Se hubiera tomado ese recaudo quizás antes de que volviera atascado, y lo tengo que ahí sí, no tengo opción que operar la urgencia sin saber si el paciente es positivo o no. ¿Ustedes supieron, le hicieron el test COVID cuando el paciente se fue de alta o previo al alta la primera vez que se internó? No sabíamos el dato de que el familiar era COVID positivo, no, tampoco. Fue en la segunda vez que regresó. Ya se tuvo que tomar otra acción. Claro, pero ahí no tenés opción porque estás dentro de lo que decía Lorena también. Estás dentro de esos pacientes que no hay forma de que dejes de operar. Es difícil, digamos, el primero hay que ver, están seguros que lo redujeron, ¿no? Capaz que a veces pasa que uno piensa que lo redujo y no está completamente reducido. A ¿A veces, cuánto tiempo regresó? ¿Muy claro. inmediato? Volvió a la semana. Bueno, entonces sí, entonces sí. Sí, se redujo, por eso claro, se dio de alta. la segunda cosa, capaz, esto realmente son cosas que hay que discutirlo en equipo, no creo que la decisión la tiene que tomar uno solo, incluso hay que hablarlo todo el equipo. Nosotros, gracias a Dios, nuestra institución es una institución mediana, pequeña, entonces podemos hablar todos con el director, los jefes de servicio. Capaz que yo pienso que lo que hubiéramos hecho nosotros ¿qué está ocurriendo hoy? Si tú tienes algún síntoma, tu obra social a veces te manda a un hotel, o sea, ya pierdes el control. Entonces, si hubiera sido un paciente nuestro, no sé si yo lo hubiera capaz que tenido internado unos días para ver si tenía algo más y esperar a que se matice y capaz que operarlo ahí, por el temor de que si se vuelve a tener un problema lo deriven a otro lugar, porque está todo bastante fuera de control. No lo que nosotros podemos controlar, sino que los sistemas de salud llevan a los pacientes a distintos lugares, y más un niño de estas características con una hernia atascada en manos de personas que no lo sepan manejar, capaz que es más peligroso que el mismo coronavirus. Entonces, bueno, creo que es algo que se tendría que ver, que cada institución tiene que discutirlo caso por caso en su momento, pero capaz que con una visión más proteccionista yo lo hubiera dejado internado, esperar a que se matice, porque aparte lo que está ocurriendo es esto, la mayoría de los hospitales tienen muchas camas vacías hoy, no sé cómo será la situación de ustedes, pero en lugar de estar llenos están vacíos muchos hospitales porque, bueno, los pacientes los derivan a otros lados y no hay cirugías programadas, así que en el hospital no hubiera capaz que estaba más seguro en el hospital que estar dando vuelta por la ciudad y no sabemos dónde va a ir a parar si se atasca nuevamente. Pero es mi opinión personal, nada más. Perfecto, muchas gracias. Bueno, doctor, ¿algo más? ¿Algún otro comentario? ¿Sí? Audio al doctor Carlos Segura, que quiere hacer un comentario. Hola. Sí, por favor, ¿me escuchan? Sí. ¿Me oyen? Sí. No me ven, ¿cierto? No la vemos. No. Mejor, porque me he quedado Carlitos. confinado con el Máncora y estoy acá no muy bien vestido. Bueno, primero para agradecer a Carolina, a Lorena y a Marcelo por el amor que tienen también al Perú y al amor a la cirugía pediátrica y de venir a darnos una conferencia. Y de todas maneras a la Asociación Peruana de Cirugía Infantil Mínimamente Invasiva, porque este es un tema de actualidad y acá en Perú tenemos que trabajar con esto, porque estamos en una situación de emergencia. Y lo que yo quiero preguntarles tiene relación con lo que acaba de hablar mi jefe de departamento, que es el doctor Dani Domínguez.
y aquí viene la pregunta que de repente, no, quizá ustedes no me la puedan contestar, porque la situación legal es diferente de país en país. Pero por ahí, de repente, alguno de la audiencia pudiera contestarlo por escrito. Y acá viene la cosa. En los hospitales, en muchos lugares, también en Perú, nos regimos por guías de tratamiento. Y si nosotros nos salimos de las guías y hay un problema médico-legal, pues el juez ve las guías y nos condena si que nos salimos de las guías. Eso es más o menos el panorama. Por ejemplo, la guía de tratamiento de la hernia inguinal atascada en nuestro hospital es dejarlo internado y 2 días después se opera. Acá tuvieron temor de operarlo y le dieron de alta. La guía de la apendicitis aguda, por ejemplo, es operar. La apendicitis aguda viene y se opera. Pero, ¿qué sucede? En nuestro hospital, ya lo dijo el doctor Domínguez, no hay condiciones como para operar un niño y tenemos el peligro de contagiarnos nosotros. El bombero salva vidas, pero no se va a meter a salvar una vida cuando se está derrumbando la casa. Entonces, por ejemplo, si tengo una apendicitis aguda y digo, no, yo tengo mucho temor de operar a este paciente porque me voy a contagiar, voy a diseminar el COVID, y yo soy la primera fuerza de choque, que si me contagio, pues voy a no poder seguir trabajando a salvar más vidas. ¿Podría yo, en ese momento, por ejemplo, darle a ese paciente de apendicitis aguda, no complicada, el tratamiento médico de la apendicitis aguda, como se está haciendo en muchos otros países? Es decir, salirme del protocolo de las guías de tratamiento del hospital sin después tener un problema médico de legal, dado que estamos en un estado de emergencia, y el estado de emergencia cambia las reglas de juego a todo nivel. Esa es mi pregunta, no sé cómo será en Argentina, no sé cómo será en otros países, o de repente alguno de la audiencia de Perú ya lo sabe. Pueden contestarlo por escrito, por micro. Yo te puedo contestar, Carlos, más o menos la opinión sería la siguiente. Esto cambia día a día y semana a semana, entonces al día de hoy, y además cambia institución por institución. Hay instituciones, como en instituciones materno-infantil, estamos bien, pero hay instituciones que tienen adultos y no están bien. Mismo nosotros como grupo médico trabajamos en un montón de instituciones, además de la Fundación Hospitalaria, y en algunos lugares realmente el lugar está lleno de adultos con problemas internados. Entonces, creo que tu pregunta es muy buena, pero no se puede contestar en forma global. Creo que hay que contestarla institución por institución, país por país, semana por semana y día por día. Hoy, si vos me preguntás, viene una apendicitis a nuestra institución, la operamos. Ninguna duda, porque tenemos camas, tenemos bien, no hay nadie. Ahora, si el lugar estuviera lleno las camas llenas de pacientes con coronavirus, bueno, creo que habría que tratar de derivar el paciente a otro lado. No sé si yo enviaría a un paciente con antibióticos hoy a la casa, porque es muy difícil después controlar ese paciente por consultorio, es muy difícil, a veces hasta que el paciente, mientras está en el hospital, está mejor, pero a veces no consiguen medicamentos los pacientes, porque las farmacias tienen colas y colas de horas. Entonces, capaz que sería más práctico